Este programa fue galardonado con el premio FUN TV a la mejor producción televisiva en el rubro temas de la vida cotidiana. Este programa es auspiciado por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Buenas noches, bienvenidos. Estas son algunas conclusiones que llegaron unos 50 fiscales en Santiago de Compostela, en España. La muerte de un niño que viaje sin cinturón podrá ser considerada homicidio. Los fiscales en materia de seguridad vial podrán acusar de delito de homicidio o lesiones imprudentes a un conductor en caso de accidente en el que fallezcan menores o resulten lesionados por no tener puesto el cinturón de seguridad o carecer de algún elemento de retención. Entre los puntos más destacables, el fiscal coordinador aludió a la protección de los más débiles, entre los que se incluyen a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas y menores. Esto lo digo porque estaría bueno ir para ese lado y copiarnos de estas medidas que son ejemplificadoras. Después de la apertura vamos a estar tratando el tema de las víctimas de siniestros viales y de los familiares, a ver cómo son tratados en nuestro país. Vamos a la apertura. Bueno, estamos con Carlos Tenayón, con la licenciada Laura Bosque, que ya estuvo con nosotros en un programa. Vamos a tratar un poquitito el tema de las víctimas y los familiares de las víctimas, a ver cómo son tratados en nuestro país. Carlos, decime exactamente tu tarea. Mi tarea es, como coordinador de instructores, llevar adelante, promover capacitaciones que tiendan a que la gente pueda dar una primera respuesta, pueda primero reconocer una emergencia cuando es, pueda activar el sistema de emergencias cuando sea correcto y pueda hacer maniobras para ayudar a la persona hasta que llegue la ayuda más avanzada, obviamente si fuera necesario. O sea, vos tenés gente a cargo que específicamente ¿qué es lo que hacen? Es primero promover las capacitaciones y después ir a dar los cursos que se contratan para que la gente adquiera las destrezas, o sea, aprenda los conceptos desde el punto de vista teórico y pueda hacer las destrezas prácticas en muñecos que se usan como simuladores para poder aprender, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar básica. ¿Y mucha gente se anota en los cursos? ¿Cómo es el sistema? La verdad que es cada día más, gracias a Dios, y lo más importante es que es de todas las áreas, desde alumnos de colegio secundaria, docentes. ¿Es libre? Es libre, lo único que se requiere es personas que tengan a partir de los 14 años, que puedan hacer las maniobras, que puedan arrodillarse en el suelo y practicar, y obviamente completen la parte teórica, la parte práctica, para que puedan recibir una certificación que tiene respaldo de 3 sociedades científicas en este caso. Bien. Laura, quería saber un poquito tu trabajo con respecto a las víctimas y a los familiares de las víctimas. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace acá en la Argentina? O por lo menos, ¿cómo lo hacen ustedes? Yo lo que te cuento es lo que hemos podido evaluar desde la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, Bien. Que tuvimos ocasión de participar en un relevamiento de cuál es la oferta, sobre todo en la red hospitalaria. En primer lugar, es una oferta escasa. Está muy poco considerado la identidad, sobre todo del familiar o de la víctima, por ejemplo, por trauma vehicular. Es decir, aquellas personas que sufrieron lesiones... ¿Qué quiere decir que no está identificado? Perdóname. Que el paciente que se lesiona, el paciente que se llama en el ámbito médico fundamentalmente, el paciente traumatizado, no conserva esa identidad dentro de la institución. Cuando entra al departamento de emergencia es un paciente con lesiones por causa traumática, pero a medida que va avanzando la internación es un paciente más. Entonces, ¿qué pasa con esto? Recibe la atención correcta para sus lesiones, pero se va perdiendo lo que significa el mecanismo lesional, la causa que lo llevó a pasar de estar sano a estar enfermo. Y esto es muy importante porque la lesión que recibe una persona no solo es en el cuerpo, no solo es física. Es psicológica, absolutamente. Y es el impacto, y es lo inesperado.
es lo abrupto de la lesión y del hecho, que generalmente está asociado con actos de violencia. ¿Y eso pasa solamente con los siniestros viales o de cualquier tipo, no? O sea, llegan todos y todos pasan por el mismo lugar, digamos. ¿O? Claro, todos entran por el departamento de emergencia. Claro. Y la gran atención se concentra en la atención del cuerpo y de las lesiones, Claro. que es muy correcto, Sí, porque obvio. suele estar en juego la vida. Entonces, lo que corresponde en esa instancia es que el paciente reciba esa asistencia. Pero en ese momento ya la familia está necesitando un espacio físico y contención para poder empezar a pensar esa nueva situación que se le ha impuesto. Y esto no ocurre. No ocurre. No ocurre porque una cuestión de, desidia, porque no está preparado, no está organizado los hospitales. Es muy buena la pregunta. No ocurre de manera formal. En principio, los hospitales tienen una estructura edilicia que a veces limita la posibilidad de la privacidad de la familia, de tener un espacio para poder encontrarse con el resto de los familiares, para que haya alguien del equipo de salud, que no tiene que ser un médico necesariamente. Es más, es recomendable que sea otro integrante del equipo de salud, que pueda orientar qué pasos la familia puede hacer, que tenga acceso inclusive a cosas tan básicas como es un teléfono, saber a quién tiene que llamar, que pueda ser guiado, un espacio para la privacidad, para recibir los informes, para organizar la respuesta familiar. Claro, ¿psicólogos hay? Psicólogos hay, están en el servicio de psicología, Pero de no la psicopatología, emergencia. pero no la emergencia. Sin embargo, en nuestro país, que contamos con un caudal y una cantidad muy grande de psicólogos, cada vez hay más psicólogos que están preparados para acompañar en estas instancias, pero no están incorporados todavía en los departamentos de emergencia y te diría mucho menos en las unidades de cuidados intensivos, que son los lugares donde frecuentemente están internados los pacientes traumatizados. Son lugares de alta tecnología, de mucha formación profesional y que es lo que necesita un paciente con lesiones importantes. Sí. A ver, permitime mostrarme un poquitito los cursos que están dando. En primer lugar, lo que te decía Carlos del curso de socorrismo que se hace desde la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, y algo que es fantástico en nuestro país, que se juntaron 3 sociedades científicas. Además de esta, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Fundación Cardiológica Argentina para hacer ese curso. Bien. El folleto que tenés ahí, tenemos al doctor Trauma, que representa a un especialista. Lo voy a mostrar acá, a ver si lo pueden tomar. Con un paciente que va a una consulta médica, pues está muy preocupado porque sufre lesiones a repetición. Él dice, tengo accidentes con frecuencia, doctor, ¿qué me pasa? Tengo mucha mala suerte. Y lo que hace el médico es recorrer las situaciones y mostrar que en ningún caso las lesiones, sea por trauma vehicular, sea una quemadura, se pueden llamar accidentales. En todos esos casos hay una causa, hay alguien que participa para que ese hecho ocurra. Claro, siempre factor humano. Siempre factor humano. Y este es un cambio muy grande, es un cambio conceptual y es una posibilidad para cambiar la conducta y para cambiar el sistema. Si yo creo que las cosas pasan porque son el destino, porque tenían que pasar, porque no se pueden prevenir, van a seguir pasando. Totalmente. Y van a seguir habiendo sufrimiento y muertes absolutamente evitables. Carlos, ¿cuál es el sistema de los cursos? ¿Qué contenido tienen? La modalidad tiene dos grandes grupos. Una que va por las situaciones más críticas, como es la reanimación cardiopulmonar básica para personas que, por motivos, ya sea por una lesión o por un ataque cardíaco, por ejemplo, el corazón dejó de funcionar y dejó de respirar. Lo que vos estás mostrando es el instructivo que representa el procedimiento general de la atención de una víctima de una emergencia, en el caso de los adultos, porque hay algunas diferencias con respecto a la atención pediátrica, ya sea por las causas que generan el paro cardíaco, como por las cuestiones anatómicas, que son básicas, pero son el contenido principal, junto con las lesiones, saber cómo atender un sangrado, cómo atender una fractura, o cuándo sospechar una fractura y, por ejemplo, cómo atender inclusive una quemadura. ¿Y cada vez más gente se incorpora a estos cursos? Gracias a Dios sí, porque creo que hay una necesidad por estar tranquilo y poder actuar adecuadamente. Como te mencionaba antes, digamos, desde colegios, ya sea tanto docentes como alumnos, ¿no? Sobre todo los alumnos de secundaria, y hasta los profesionales del equipo de salud, o sea, médicos, psicólogos, enfermeros, que uno dice, deben estar muy entrenados para las situaciones más complejas, puertas adentro del hospital, buscan la herramienta para ayudar en la calle, en su casa, en la vida cotidiana, más allá de la especialidad que tengan. Buenísimo, buenísimo. Algo que permite esta capacitación, Sergio, es poder elegir ayudar. La gente tiene voluntad de ayudar, pero si no sabes qué hacer... Tal cual, ahí los van organizando. Vamos a ir con el Hacete Cargo de hoy, con el periodista Fernando Bravo. Vamos.